En este vídeo vamos a ver el número de oxidación e iones que forman los átomos según el grupo en el que se encuentren. Es decir, dependiendo de la columna o grupo de la tabla periódica donde se encuentren los átomos, van a tener un número de oxidación, una valencia determinada y van a formar un tipo de iones, ya sea cationes o aniones. Bien, y vamos a comenzar nuestro estudio por los del grupo 1. Recordando que el hidrógeno realmente no pertenece a este grupo, ya que no es un metal. Sin embargo, todos estos sí que son metales, llamados metales alcalinos, y que se van a comportar de una manera semejante. Ya sabemos que el hidrógeno está aquí, pero su colocación real tendría que ser fuera de la tabla, ya que no tiene ninguna característica de metal. De hecho, es un no metal. Bien, estos elementos del grupo 1 se llaman alcalinos. Son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Tienen todos en común que tienen un electrón en su última capa y se comportarán igual, es decir, van a tender a perder ese último electrón para adquirir la configuración del gas noble anterior en la tabla. Por tanto, su número de oxidación o valencia será +1. Esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Y una vez que hayan perdido ese electrón, se convertirán en un catión X+, es decir, con este símbolo, lo vamos a ver ahora con el ejemplo, por ejemplo, del sodio. El sodio tenemos que tiene 11 protones en su núcleo, aquí en el centro, y luego tiene la primera capa con 2 electrones, que sería 1s2, la segunda capa sería 2s2, 2p6, en total vemos que en la segunda capa hay 8 electrones, como podéis ver aquí, 2, 4, 6 y 8 electrones en la segunda capa, y en el tercer nivel solo tiene un electrón, que es este de aquí, que es el que va a perder. ¿Y por qué va a perder este electrón? Porque cuando pierda este electrón, que sería este de aquí, se va a convertir o va a alcanzar la configuración de un gas noble, el gas noble más cercano en la tabla, que es el neón, siguiendo la regla del octeto. Aquí tenemos la configuración que queda al perder este electrón, que lo tenemos aquí. Sería 1s2, 2s2, 2p6, es decir, la misma configuración del neón, que es el gas noble correspondiente. Bien, ¿cómo se expresa esto en química? Pues ponemos el símbolo del sodio, podemos poner aquí, pierde un electrón, aunque esto no es obligatorio, y esto dará lugar al catión sodio, que como vemos tiene una carga positiva, y un electrón, que es el electrón que ha perdido. Bien, vamos ahora con el grupo 2. Este grupo 2, que tiene estos elementos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, se llaman alcalinotérreos. Entonces, estos elementos tienen 2 electrones en su última capa y se comportarán igual, es decir, van a tender a perder esos 2 últimos electrones para adquirir la configuración del gas noble anterior en la tabla. Por tanto, su número de oxidación o valencia será +2, y una vez que hayan perdido esos 2 electrones se habrán convertido en cationes X2+, siendo X el símbolo del elemento. Lo vamos a ver, por ejemplo, con el magnesio. El magnesio tiene 12 protones en su núcleo y por tanto tendrá 12 electrones alrededor y los tiene distribuidos 2 en la capa 1, 8 en la capa 2, que es esta de aquí, y solamente 2 en la capa 3. Aquí tenemos los 2 últimos electrones, los más externos. Si pierde esos 2 electrones, que vendrían por aquí a otro elemento, o los podría perder para quedar en una estructura metálica, de metal, ya veremos. Bien, pues entonces se quedaría con la configuración electrónica del gas noble más cercano, que es el neón, como hemos visto también antes. ¿Cómo se expresa esto en químicamente? Pues ponemos el símbolo del magnesio, pierde 2 electrones, dará lugar al catión magnesio 2+, más esos 2 electrones que ha perdido. Bien, del grupo 2 vamos a pasar ya al grupo 13, porque los grupos del 3 al 12 no los vamos a estudiar este curso. El grupo 13, estos elementos son el boro, aluminio, galio, indio y talio, se llaman boroideos o térreos. Todos estos átomos tienen 3 electrones en su última capa y se comportarán todos igual, es decir, van a tender a perder esos 3 últimos electrones para adquirir la configuración del gas noble anterior en la tabla. Por tanto, su número de oxidación o valencia será +3 y una vez que hayan perdido los 3 electrones se convertirán en cationes X3+. Vamos a ver el boro, por ejemplo. El boro tiene 5 protones en el núcleo y en la primera capa tiene 2 electrones, 1s2, y en la segunda capa tiene 3 electrones, 2s2, 2p1. Estos pertenecen a la segunda capa. Si pierde estos 3 electrones, que vendrían aquí fuera, se quedaría simplemente con 2 electrones
en su primera capa, es decir, la primera capa completa, que así adquiriendo la configuración del gas noble más cercano, que es el helio. Entonces esto químicamente se pondría, el boro pierde 3 electrones, se transforma en B3+, más los 3 electrones que ha perdido. Bien, en el grupo 14 vamos a tener una dificultad, y es que están justo a mitad de camino entre ganar 4 electrones para convertirse en el gas noble siguiente o bien perder 4 electrones para convertirse en el gas noble anterior. Bueno, vamos a ver cómo solucionan esto los elementos del grupo 14 que se llaman carbonoideos. Todos los átomos del grupo 14, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, tienen 4 electrones en su última capa y van a tender o bien a perder esos últimos electrones o bien a ganar otros 4 electrones para adquirir la configuración del gas noble anterior si los pierden o posterior si los ganan de la tabla periódica. Por tanto, estos pueden tener dos números de oxidación o valencia, pueden ser más 4 si los pierden o menos 4 si los ganan. Y una vez que hayan perdido o ganado los 4 electrones, se convertirán en cationes X4+ o aniones X4-. Por ejemplo, el carbono. El carbono, si pierde 4 electrones, el proceso se representará así. C4+ formará un catión con valencia 4+, con 4 cargas positivas, más 4 electrones. Y si gana 4 electrones, será C más 4 electrones para dar el anión C con carga 4 cargas negativas. Bien, en el grupo número 15, es el del nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio y bismuto, se llaman nitrogenoideos y todos estos tienen 5 electrones en su última capa. Luego, por tanto, van a tender a ganar 3 electrones para adquirir la configuración del gas noble siguiente en la tabla. Aquí ya no es posible perder electrones para adquirir la configuración del gas noble anterior, sino que todos buscan parecerse o tener la misma configuración del gas noble siguiente en la tabla. Por tanto, su número de oxidación será -3 y una vez que hayan ganado esos 3 electrones se convertirán en aniones X3-. Vamos a ver el ejemplo del nitrógeno. El nitrógeno tiene 7 protones en su núcleo y por tanto tiene 2 electrones en la primera capa, 1 S2, y 2S2, 2P3 será 5 electrones, como vemos en la última capa. Si gana 3 electrones, que aquí los tenemos dibujados en color verde, se transformaría o adquiriría la configuración de un del gas noble más cercano, que es el neón. Como vemos, que ya tendría su capa 2 completa, su nivel 2. ¿Cómo se expresa esto químicamente? El nitrógeno, el símbolo, más 3 electrones que gana para dar el anión N3-, porque tiene 3 electrones de más. Efectivamente aquí vemos 7 protones, sin embargo hay 10 cargas negativas. Por tanto tiene 3 negativas de más. Bien, el siguiente grupo es el de los anfígenos, que son el oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio, es el grupo 16. Todos tienen 6 electrones en su última capa y se comportarán igual, tenderán a ganar 2 electrones para adquirir la configuración del gas noble siguiente en la tabla. Por tanto, su número de oxidación o valencia será -2 y una vez que hayan ganado los 2 electrones se convertirán en aniones X2-. Vamos a verlo con el ejemplo del oxígeno. El oxígeno tiene 8 protones y 8 electrones, vemos que 2 en la primera capa y 6 en el segundo nivel. Y gana esos 2 electrones, que están aquí dibujados en verde, para adquirir la configuración electrónica del gas noble neón, que es el más cercano en la tabla. Bien, si gana 2 electrones se pondría aquí el símbolo del oxígeno más 2 electrones para dar O2-. Como vemos, efectivamente tiene 8 positivas, que son de los protones, y 10 negativas de los electrones, luego tendrá 2 negativas de más. El grupo 17 es el grupo de los halógenos, que son el flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Estos tienen 7 electrones en su última capa y se comportarán igual, van a tender a ganar un electrón para adquirir la configuración del gas noble siguiente en la tabla. Por tanto, su número de oxidación o valencia principal será -1 y una vez que hayan ganado ese electrón se convertirán en aniones X1 o X1- o X- directamente, no hace falta poner el 1. Vamos a ver como ejemplo el flúor.
con 9 protones en su núcleo, tiene 9 electrones alrededor, 2 en el primer nivel, aquí los vemos, y 7 en el último nivel. Por tanto, ganará un electrón para adquirir el octeto, que es la configuración electrónica más estable del gas noble siguiente, que es el neón. Químicamente se pondrá así: flúor gana un electrón más un electrón para dar el anión fluoruro, que es F-. En resumen, y ya terminamos con esto, aquí tenéis un cuadro que podéis parar para ver pues cuál es la configuración electrónica externa de todos estos grupos de la tabla, que son los que vamos a estudiar este año, desde el grupo 1 al 18. ¿Cuál es su configuración electrónica externa? Hemos dicho. ¿Cuál es su comportamiento químico? Es decir, tienden a perder o a ganar tantos electrones. El número de oxidación o valencia, que como veis va subiendo, más 1, más 2, más 3, más menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, luego va bajando hasta el 0. Y luego el ion más estable que forman, que en los primeros casos será cationes y en los últimos casos serán aniones porque ganan electrones. Una sola cuestión más, y es que en el grupo 18 están los gases nobles, que son el helio, neón, argón, kriptón y xenón, que tienen 2 u 8 electrones en su última capa o nivel. Si es el helio tiene 2, el resto tiene el octeto con 8 electrones, y que no tienden ni a ganar ni a perder electrones, ya que su configuración es la de máxima estabilidad y mínima energía. Por tanto, no tienen tendencia ni a ganar ni a perder. Por eso su número de oxidación o valencia podemos decir que es 0, y por tanto no forman ningún tipo de ion, ni cationes ni aniones.